Buenas tardes, doctora Nancy Patricia, ex senadora, expresidenta del Congreso, recientemente ministra del Interior y consejera para los derechos humanos. Hoy con voces regionales, Jaime Esteban y Luis Jaime Montaño, vamos a recorrer en esta pequeña entrevista algunos aspectos previos a las elecciones de este próximo domingo 13 de marzo. La doctora Nancy Patricia Gutiérrez, reconocida líder de Cundinamarca, fue candidata en algún momento a la gobernación del departamento. Doctora Nancy Patricia, cuéntenos su experiencia en el Ministerio del Interior y su reciente paso por la Consejería de los Derechos Humanos. Gracias Luis Jaime Esteban, un saludo muy especial, gracias por esta invitación. Bueno, sí, efectivamente arranqué el gobierno nacional trabajando en el Ministerio del Interior y luego pasé a la Consejería de Derechos Humanos, una experiencia maravillosa. Recorrí toda Colombia, sobre todo mi trabajo en los últimos meses se enfocó especialmente a las comunidades más vulnerables, a las comunidades indígenas, las comunidades afro, las víctimas, las personas que han tenido dificultades en el ejercicio pleno de los derechos humanos, y esto me ha dado una riqueza enorme en lo que es la sensibilidad de las personas, la necesidad que tiene el país de respeto entre unos y otros, porque muchas veces se habla de exigir los derechos, pero no se habla de los deberes. Y es que recordemos que los seres humanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y en la medida en que uno reconozca los derechos de los demás y haya un respeto por los derechos, hay un marco de respeto y de deberes y nos lleva a una sociedad en paz. Esa es como la gran enseñanza que tomé de esta actividad en el gobierno nacional. Vale, doctora Nancy Patricia, usted fue presidenta del Senado en representación de Cambio Radical. ¿Cómo son las relaciones con el partido político y qué opinión le merece la presencia de Alex Char como precandidato a la presidencia del país, teniendo en cuenta que es el único precandidato que no se presenta a ruedas de prensa, a debates? A ver, yo primero que todo considero que el tema de las consultas ha distorsionado el debate del próximo 13 de marzo, que es la selección de los congresistas que van a definir temas muy importantes y reformas que requiere el país. Acabamos de salir de una pandemia, o estamos apenas saliendo de una pandemia que nos trajo serias dificultades para todo el mundo, pero especialmente en Colombia, porque cerca del 50% de los ingresos en las familias son de manera informal, es decir, no hay una garantía de seguridad social y las personas viven el día a día, no hay un ingreso fijo en las casas, y con la pandemia esto se vio afectado y se subieron los niveles de pobreza. Entonces, en estas elecciones de Congreso hay que pensar en que sean elegidas personas que tengan el compromiso de tocar los temas de pobreza, de mirar la situación económica del país, y se ha distorsionado con las consultas, porque la Constitución del 91 dejó aparte la elección presidencial de las elecciones del Congreso precisamente para que no se juntaran y para que hubiera libertad en el actuar. Este tema de las consultas ha distorsionado la política, lo mismo que las coaliciones que se presentan para elegir alcaldes y gobernadores. Los candidatos se preocupan por conseguir los partidos que les van a avalar a los candidatos y no tanto por tener un compromiso real con las comunidades. Entonces, en el tema ya eminentemente de la coalición en la cual participa el exalcalde Char y otros candidatos como Fico Gutiérrez, como el exalcalde Peñalosa, pues no quisiera yo pronunciarme al respecto. Yo hago parte del Partido Centro Democrático y nosotros tenemos candidatos, el doctor Oscar Iván Zuluaga, y lo que sí es cierto es que el ajedrez político va a cambiar el próximo 13 de marzo. Ya el lunes amaneceremos con candidatos presidenciales, ya viene la inscripción final y a partir de entonces ya empezaremos a fijarnos en las
propuestas de los candidatos para efectos de abocar los temas que Colombia requiere. Después del anuncio que hizo recientemente el Defensor del Pueblo sobre un tema de presencia de grupos al margen de la ley en la cordillera del Sumapaz, ¿considera usted, doctora Nancy Patricia, que la seguridad de Bogotá y Cundinamarca previos a las elecciones puede estar en algún riesgo? Bueno, la situación de estos grupos armados organizados viene de tiempo atrás en todo el territorio colombiano. Recordemos que inclusive antes de firmar el acuerdo del gobierno anterior con las FARC, ya había unos sectores disidentes que anunciaron que mantendrían las armas, razón por la cual pues estos grupos siguieron operando en las periferias del país y lamentablemente han llegado a las goteras de Bogotá y tenemos riesgos en Cundinamarca. Eso es una realidad. Yo no sé por qué la alcaldesa de Bogotá dijo en estos días que no había grupos armados organizados en Bogotá, cuando sabemos que puede ser, hay una amenaza grande. ¿Y qué ocurre? No quisiéramos volver a esas épocas. Precisamente el sábado pasado estuvimos en Fusagasugá y la semana anterior nos estuvieron visitando de San Bernardo. Estuve hablando con unas personas de Pasca y la gente está muy preocupada. Por eso hay que fortalecer la presencia de la fuerza pública, el respaldo de la ciudadanía a la fuerza pública es sin lugar a dudas muy importante para esa operación Candado, entre otras, que por eso es que en Cundinamarca la gente recuerda con tanto cariño al presidente Uribe, porque fue una acción concreta de seguridad para garantizar digamos que la seguridad trae desarrollo, trae tranquilidad, trae paz, y eso fue fundamental para nuestro departamento de Cundinamarca y esperamos que esto se logre contener. ¿Cómo es el futuro político de la doctora Nancy Patricia? ¿Va a ser nuevamente candidata a la gobernación de Cundinamarca con el contendiente Jorge Emilio Rey? No, eso todavía falta bastante tiempo para el tema electoral territorial. Ahorita estamos en elecciones para el Congreso de la República. Luego de hacer un análisis de hojas de vida, de propuestas, tomamos la decisión, un gran grupo de cundinamarqueses, de apoyar la candidatura del doctor Miguel Uribe, el número 1 en la lista del Centro Democrático, al Senado, porque consideramos que es un joven de cundinamarqués, porque nació en Bogotá y que tiene un compromiso grande. Hablamos de los temas de la región, de la protección de los derechos, el enfoque de género para garantizar la paridad de las mujeres, no solamente en el ejercicio político, sino también, por ejemplo, el acceso a la educación después de la pandemia y los niños y niñas sin ir a los colegios. Muchos de ellos decidieron, los padres de familia el año pasado, no mandarlos a los colegios. Y es importante que las niñas especialmente, que muchas veces se quedan como cuidadoras en sus casas de hermanitos más pequeños o de las personas con alguna discapacidad, tengan el acceso a la educación, que es un derecho y que esté garantizado. Lo mismo que el acceso a oportunidades de trabajo o al emprendimiento, con mucho enfoque sobre las mujeres. Hemos hablado eso con el doctor Miguel Uribe. Y ahora que viene también la implementación de la figura regional del área metropolitana o todo lo que tiene que ver con Bogotá y los municipios, es muy importante que tengamos un liderazgo nacional desde el Congreso de la República. Entonces, las demás elecciones vendrán después. Vamos a tocar el tema agropecuario. Doctora Nancy Patricia, el gobierno en estos últimos días ha emitido algunas disposiciones para tratar de minimizar el impacto de los aranceles en el sector agropecuario. El campesino siempre ha llevado un mal momento. ¿Considera usted que el gobierno se demoró en tomar esas medidas? A ver, una de las grandes preocupaciones con las que arrancamos el año 2022 es precisamente el alto costo de los alimentos. El DANE sacó la información la semana pasada. El incremento de la papa fue por encima del 140%, y en términos generales el incremento de los alimentos en Colombia fue del 26%. Es decir, hace muchísimos años no se veía una situación como esta, pero pues esto no es una responsabilidad ni de los productores
ni siquiera de circunstancias internas en Colombia, sino son presiones internacionales. De un lado, el precio del dólar, que que pasó los 4.000 pesos el año pasado, y recordemos que los insumos, los agroquímicos que se requieren para la producción son importados. Entonces esto presiona el alto costo de los alimentos. Estuvimos en un programa que hago los martes en mis redes sociales. Estuvimos en Ubaté y en Carmen de Carupa hablando con los productores de papa y los comercializadores de papa, y ellos nos decían sí, efectivamente, también con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, los dos países de donde se trae la urea que es necesaria para la producción de la papa, producción de frutas, de muchos productos de la canasta familiar, se incrementó por encima del 100% en el término de los 15 días que lleva esta guerra ya en Ucrania. Entonces son factores externos. El gobierno por eso tomó unas medidas, levantó los aranceles para estos agroquímicos y para fertilizantes, pero yo creo que no es suficiente. Hay que tomar muchas otras medidas, hay que reaccionar rápidamente con créditos del sector agropecuario para que puedan los productores mantener la producción, y también obviamente esa baja de aranceles pueda tener un impacto sobre el costo de los alimentos, porque aquí salimos todos perjudicados con estos precios tan altos. De un lado, muchas familias que no alcanzan el dinero para cubrir las 3 alimentos diarios, y por otro los productores que tienen muchas dificultades por el alto costo de los insumos. Okay. Como nos comentó, la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando al país. Desde su experiencia por el Ministerio del Interior y recientemente como consejera de los Derechos Humanos, ¿cómo ve la situación de los colombianos en Ucrania? ¿Y cómo podría llegar a afectar al país esa guerra adicional de lo que ya nos comentó él? Sí, la Cancillería colombiana ha reaccionado para ofrecer apoyo a los colombianos que estaban en Ucrania y que pudieran salir del país y buscar regresar o irse a otro país a buscar protección. Es muy crítico, ya las noticias han dicho que más de 1,5 millones de personas han venido saliendo de Ucrania, pero esto tiene unas afectaciones para Colombia, como lo veíamos hace un momento, en materia económica, porque Ucrania y Rusia son los grandes proveedores de gas para toda Europa, son productores de petróleo, y allí también se dan los productos e insumos necesarios para el sector agropecuario. Entonces, en la medida en que el precio del dólar sube y también que hay un costo adicional en la importación de estos productos, presiona la carestía en Colombia, nos trae una afectación muy grande. Y tenemos también unos riesgos políticos. Recordemos que Venezuela, que es en ese momento es un gobierno autócrata donde no hay democracia, y finalmente muchos venezolanos han venido a Colombia y allí hay un acuerdo político entre Venezuela y Rusia, y nos pone en peligro porque la posición geoestratégica de Colombia, como la puerta de entrada a América del Sur, tanto teniendo 2 mares, el Caribe y el Océano Pacífico, pues es una posición privilegiada que nos deja en un riesgo político. Hablemos algo de movilidad, ¿no? Es un problema que le causa muchos inconvenientes a la región metropolitana, tanto a Bogotá como a Cundinamarca. Para nadie es extraño que entrar o salir de Bogotá es hoy en día uno de los problemas más álgidos que afrontamos. Empezando el gobierno del doctor Duque, recuerdo mucho, siendo usted ministra del Interior, en una mesa de trabajo con la ministra, actualmente la ministra de Obras Públicas, el exalcalde Peñalosa, el exgobernador Rey, se hizo un compromiso de mejorar el ingreso a Bogotá por el sur, más exactamente en Bosa, que es donde se presenta un nudo tremendo. ¿Es posible que a esta altura la doctora de pronto nos cuente algo? ¿Qué ha pasado con ese tema 3 años y medio después? 2 cosas. La primera es que Cundinamarca, pues con sus 116 municipios,
tiene unos problemas que son diferentes y hay que mirar a Cundinamarca de manera diferencial. Los municipios de la Sabana que limitan con Bogotá tienen prácticamente los mismos problemas de Bogotá por el crecimiento urbanístico que llevó a una conurbación. De hecho, Bogotá con Soacha está conurbado. Bogotá con Mosquera, con Funza, si bien lo separa el río Bogotá, de todas maneras la población, mucha población que ha llegado a Funza o a Mosquera, a Madrid, a Cota, a Chía, sienten que han llegado a Bogotá. Y esto ha traído unos problemas de seguridad, unos problemas sobre todo para los riesgos de niñas, niños y adolescentes en la venta de drogas, pero también un problema de movilidad. Y efectivamente el gobierno del presidente Iván Duque apoyó con todo lo del Regiotram, la línea que va por Sabana Occidente hacia Facatativá y Bogotá. Ese fue un apoyo claro que dio el gobierno nacional para que esta obra pudiera estructurarse financieramente. Lo mismo que la solución a la organización del sistema Transmilenio en Soacha, porque duramos muchos años funcionando a medias ese sistema en razón a que las rutas alimentadoras no estaban cumpliendo con la tarea. Quedaron los recursos financiados para poder implementar la ruta de Transmilenio hacia Soacha. Falta el norte, donde también está previsto una solución de tren. Vamos a ver si esto ya le tocará seguramente al próximo gobierno. En cuanto a la destapada de la autopista sur, hay un proyecto que dejó listo los estudios del alcalde Peñalosa, efectivamente, y que está financiado y esperamos que esa obra comience antes de terminar el año 2022, porque es la única salida, ese viaducto en Bosa que podrá destrabar la autopista sur, que es donde se presentan los trancones. Doctora Nancy Patricia, para finalizar, el candidato al Senado Miguel Uribe se destacó como secretario de gobierno de la alcaldía de Peñalosa. ¿Qué proyectos importantes o puntos cardinales tiene el candidato al Senado? ¿Y cómo ve usted el futuro de la reciente creada región metropolitana? Sí, realmente, como les dije hace un momento, nosotros y personalmente tomé la decisión de apoyar al candidato Miguel Uribe y recomendarle a los cundinamarqueses votar por Miguel Uribe, porque es un cundinamarqués, porque tiene conocimiento de la situación de la región, y como les dije, hemos hablado básicamente 3 puntos. Primero, el liderazgo en el Congreso de la República para la materialización de los derechos de todas las personas que estamos en Cundinamarca, con énfasis muy especialmente en las mujeres. Las mujeres cabeza de familia requieren en Cundinamarca un apoyo especial, bien sea que estén en las zonas urbanas o en las zonas rurales, con programas que les permita garantizar los ingresos, que es lo que más preocupa a una madre cabeza de familia. En segundo lugar, el tema de la implementación de la región metropolitana se aprobó en el Congreso, pero ahora viene el debate en la Asamblea de Cundinamarca, en los consejos municipales, en el Consejo de Bogotá, y ahí tenemos que tener un liderazgo de Cundinamarca también, para que haya una claridad. No se trata que los municipios pierdan autonomía, sino que esta región metropolitana sea un instrumento de planificación. Ya lo veíamos en temas de seguridad, en temas de movilidad, en tema de prestación de servicios de salud, en el tema de incorporación de la educación. Entonces ahí vamos a tener que estar en un debate permanente sobre estos aspectos, y por eso el liderazgo de Miguel Uribe tan importante. Recordemos que Miguel Uribe es el número 1 en la lista del Senado de la República, en el Centro Democrático, partido en el cual también hay principios claros: defender la democracia, defender la libertad. Colombia es un país que tiene necesidad de muchas reformas, pero indiscutiblemente que solo lo podremos hacer en la medida que haya un buen Congreso. Bueno, doctora, qué pena. Yo cierro con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la religión, el deporte y la política en algún momento pueden dividir las familias? Me refiero a la pregunta porque para nadie es extraño que la doctora Adriana Gutiérrez es candidata a la Cámara por el nuevo liberalismo. Entonces,
No, yo diría que no dividir las familias, porque pues uno entre padres e hijos, hermanos, en familia siempre debe imperar el amor por encima de todo. Pero pues es respetable la posición de mi hermana, ella es una mujer preparada, trabajadora, que tomó su decisión de manera independiente, y como estamos en un país absolutamente democrático, yo también soy demócrata, entonces respeto esa decisión. Vale, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, doctora. mil gracias a ustedes por esta entrevista.